Ok, bueno, en la clase número 25 del curso de análisis de procesos químicos vamos a entender cómo aplicamos los conceptos de optimización para resolver problemas relacionados con procesos y por lo tanto relacionados con la industria de la ingeniería, relacionada con la ingeniería química. ¿Ya? Hasta antes de esto, yo lo que hice fue partir desde un análisis teórico de lo que eran los problemas de optimización, luego los llevé una parte, entre comillas, más práctica, en el sentido de identificar cuáles son los algoritmos que existen para resolver lo teórico, ya que uno podría decir es práctico, pero en la realidad hay cosas más prácticas que eso seguro. ¿Ya? Y ahora sí que vamos a entrar, o vamos a hablar acerca de cómo esto se ve reflejado en un problema de optimización para ingeniería química, y yo creo que lo interesante también es cómo esto se relaciona con algunos elementos que hemos analizado con anterioridad. Por ejemplo, la diferencia entre las variables, entre variables de decisión o independientes y variables dependientes. ¿Ya? Entonces, para eso, voy a ocupar esta notación en un principio que luego la vamos a descomponer. ¿Ya? Lo que ustedes ven acá ya es un problema de optimización como los que hemos conversado en las clases anteriores, ya donde aparece que estamos interesados e interesadas en encontrar los valores de esta variable x barra, ya, tal que minimicen la función objetivo f, ya, sujeto a un conjunto de restricciones de igualdad y un conjunto de restricciones de desigualdad. Y entre las restricciones de igualdad y desigualdad, y también, por supuesto, el modelo, o sea, perdón, en la función objetivo aparecen estos alfa que correspondían a los parámetros, ¿no es cierto? Esto es algo que más o menos es una notación bastante estándar y consistente durante todo el curso, ¿ya? A esta variable que ustedes ven acá, a la variable x que se pone abajo del min o del max, ¿ya? Se llama variable de decisión. ¿Ya? ¿Y por qué se llama variable de decisión? Porque finalmente es el optimizador quien decide. Entonces vamos a pensar que el optimizador o el algoritmo de optimización lo podemos entender como una especie de, ¿cómo les podría decir? Sería una especie de ente o de sistema que toma decisiones a partir de criterios que son económicos y óptimos, ¿ya? Criterios de seguridad que están relacionados con las restricciones, ¿ya? O sea, básicamente la optimización entonces podemos entenderla desde esa perspectiva, como algo que ayuda a tomar estas decisiones de manera adecuada, ¿ya? Y por lo tanto, cuando leemos ese problema de optimización, lo que estamos haciendo es que estamos diciendo, queremos que el optimizador encuentre el valor de las variables x barra tales que minimizan esa función, esta función objetivo. ¿Ya? Entonces, así podríamos entender eso, y eso es la base de lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, las variables de decisión son aquellas que el optimizador va a iterar, vamos a decir así. El optimizador tiene la oportunidad de decidir y, por lo tanto, de iterar en un problema numérico, en un algoritmo numérico. ¿Ya? Porque claro, si tiene la capacidad de decidir, puede ir probando distintos valores hasta que se cumplan las condiciones necesarias de optimalidad. ¿Ya? Y ahora sí, esto que está acá, ya, estas variables de decisión de optimización, las intentamos relacionar un poco, y quizás olvidémonos un poco de la minimización y las restricciones de desigualdad, y enfoquémonos solamente en las restricciones de igualdad, que son las que me interesan. Podríamos acordarnos vamos a hacer un raconto acá, de lo que vimos en la parte de simulación, donde sabíamos que cuando planteábamos un modelo, el modelo tenía relaciones de igualdad, ¿ya? O sea, básicamente podríamos decir perfectamente que acá hay un modelo que fue planteado, y ese modelo que fue planteado tenía asociado a un análisis de grados de libertad, ¿ya? Y ese análisis de grados de libertad me permitía entonces decir que del conjunto de variables que existe, x barra, ¿ya? Voy a poder definir dos tipos de variables distintas. Unas que eran las variables X, que estaban relacionadas con las incógnitas, ¿ya? Y otro conjunto de variables U, que eran variables que yo definía también como variables de decisión, o también estaban relacionadas con variables relacionadas con los grados de libertad. Esto estaba directamente relacionado con los grados de libertad del problema. Vamos a decir directamente eso como grados de libertad, ¿ya? Y para hacer eso, ya yo era capaz de hacer esa decisión a partir del análisis de grados de libertad,
Y el análisis de grados de libertad, voy a ponerlo acá abajito, implicaba que si, por ejemplo, ustedes tenían acá un conjunto de n variables, ya que estaban repartidas entre las variables x y las variables u, entonces ese conjunto de variables estaba formado por un número de variables nx más un número de variables nu. O como lo habíamos hecho, de hecho, mejor hagámoslo con la notación anterior, n va a ser igual a nx más nu, para que quede ahí como bien genérico. ¿Ya? Y yo sabía y era capaz de diferenciar este conjunto de variables dependientes porque tenía un modelo que tenía el mismo número de ecuaciones que el de variables dependientes. O sea, que este modelo, que está compuesto de esta forma, realmente lo podríamos definir para la especificación de x con nx variables, lo podríamos definir entonces como un h1, h2, hasta hnx. ¿Ya? Porque de esa forma los grados de libertad coincidían. ¿Ya? Esto es todo lo que vimos antes. O sea, acá es antes de la optimización cuando llegábamos a la modelación y a la simulación. O sea, modelación, análisis de grados de libertad y simulación. ¿Ya? Entonces, esta expresión que está acá se puede como ampliar si quieren y dejarlo como un h de x, u, alfa, o qué cosa más distinta de lo que habíamos visto, es exactamente lo mismo, ¿ya? Donde ahora sí somos capaces de diferenciar dos elementos, los x y los u. ¿Ya? Y a partir de esto, de esta como cambio de notación, se generan dos enfoques para resolver el mismo problema de optimización que se relaciona directamente con cómo se aplican estos algoritmos en la mejora de los procesos, en la utilización de la programación matemática, que se llama el área de la matemática que ve optimización, aplicada a la ingeniería química. ¿Ya? Porque si bien este problema de optimización, ya que ahora quizás voy a aprovechar y voy a de inmediato vamos a aprovechar las ventajas de tener una pizarra como, no sé si interactiva es la palabra, pero que podemos hacer distintos cambios. Y entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar el mismo problema de optimización, ¿ya? Y este problema de optimización ahora lo voy a expandir en el sentido de agregar entonces estos pequeños detalles que son relevantes al momento de resolver mi problema de optimización. ¿Ya? Porque de acuerdo a esta notación, para que seamos como consistentes, entonces yo tendría que decir realmente que x es x, u. Vamos a ponerle ahí un traspuesto para que quede de la misma forma que antes. Y eso implicaría entonces que acá lo que yo tengo es un x, u y alfa, y reemplazando, yo tengo también un x, u y alfa igual a 0, y acá también entonces tendría esto mismo, x, u y alfa igual a 0, menor o igual que 0. ¿Vale? O sea, lo único que hice acá, para que no se pierdan y me vayan siguiendo con lo que yo les quiero mostrar, es lo que hice fue tomar esto que había aprendido desde la parte de modelación y simulación, y entonces dije, bueno, el optimizador tiene la libertad de escoger esas variables, pero a mí me queda claro que cuando yo planteo el modelo, este modelo pasado por un análisis de grados de libertad implica que yo soy capaz de diferenciar aquellas variables dependientes de las variables de decisión, ¿ya? Pensando entonces que estamos trabajando con un problema de optimización de la operación. Entonces tenemos esta forma de presentar el problema, ¿ya? Y de la parte de simulación, nuevamente, yo sabía que, si es que nuevamente me olvido de optimización, yo sabía que para un valor de u dado, vamos a poner u dado, yo podía entonces aplicar un método, ¿ya?, de resolución de h, que le vamos a llamar h a la menos 1, ya que es la simulación de h, que básicamente vamos a poner u0 dado y voy a poner acá u0 uk dado, ¿ya? Para diferenciarlo de los distintos u's, ya entendiendo que u es una variable y u de k es una variable que tiene un valor, ¿ya? Entonces, para un valor de u de k dado, yo podía simular el problema, lo que era equivalente a aplicar h a la menos 1 a este sistema de ecuaciones, ya sea despejando algebraicamente, ya sea despejando numéricamente con el método de Newton, ya sea, por ejemplo, en un problema que se describe mediante ecuaciones diferenciales, resolviendo con Euler, con Runge-Kutta, con diferencias finitas, todo lo que a ustedes se les ocurra cabe acá adentro. ¿Ya? Es tan versátil la herramienta como ustedes así lo deseen, porque sirve para cualquier modelo, porque la única que tiene que pasar es que tengo que tener algo acá que esté igualado a 0. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, el método de simulación le vamos a llamar h a la menos 1 y por supuesto depende de todos los métodos de simulación que hemos visto antes. La gracia está acá, es que finalmente yo acá tengo
como resultado luego de la simulación, ¿no es cierto?, un X de K, que básicamente sería la simulación del problema para un valor de U de K y unos parámetros definidos. ¿Ya? O sea, ahí está, entonces, este X de K representa el valor de la variable incógnita luego de, entonces, resolver el sistema de ecuaciones siguiendo una estrategia de simulación, o sea, despejar. ¿Ya? Y si queremos ser quizás más compactos con la notación, esto también se puede escribir X de K como un X de acá de U de K y de alfa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada valor de X se obtiene para un valor de U de K. ¿Ya? Y a partir de eso, entonces, yo puedo decir ahora genéricamente que si es que esto ya me olvido de que esto es para un U dado y es para cualquier U que podría tomar, cualquier valor que podría tomar U, yo también puedo decir que existe una relación que dice que X es una función realmente de U y de los parámetros. ¿Por qué? Porque existe dentro de esto, o sea, esta notación considera que tengo una etapa de simulación por ahí que está metida. O sea, para cada valor de U yo puedo obtener el valor de X. ¿Ya? Y esa simulación implica entonces aplicar métodos numéricos para encontrar el valor de X que hace que se cumpla el modelo para distintos valores de U, siendo ahora U una función que podría ir cambiando para distintos valores. ¿Ya? Entonces, si yo tomo esta expresión, ¿ya?, que tiene todos estos pasos intermedios, y la aplico ahora acá, a ese problema, entonces lo que voy a tener es que realmente este problema de optimización es así. Min, y si observan, el X ya no debiese aparecer porque no sería algo que pudiésemos decidir de manera independiente al U, porque X es una función que depende de U. Por lo tanto, tendríamos, en vez de ese X, lo que tendríamos sería un U, simplemente. Porque X quedaría determinado a partir del valor de U. ¿Cómo? Con una simulación. ¿Cómo se implementa eso? Lo vamos a ver a continuación. Y entonces ahora, en vez de aparecer el eje de X, U, aparecería simplemente U, alfa. ¿Por qué? Porque resulta que X es función de U. Por lo tanto, en este U que está acá, también estaríamos considerando entonces los X. Sería como una especie de reemplazo, si es que pudiese hacer el despeje algebraico. Y sujeto A, ¿ya? Y este sujeto A ya no tendría que incluir las ecuaciones que tienen esta relación, porque se supone que yo ya las implementé, ¿ya? Porque ¿dónde estarían implementadas? Estarían implementadas acá. Lo voy a agregar igual, X de U. Así. Entonces, como ya esto está implementado, entonces sería como una especie de redundancia agregar también el h de x igual 0, porque ya lo simulé. O sea, ya hice el despeje. ¿Para qué voy a poner de nuevo las ecuaciones si acá estoy diciendo que voy a despejar de alguna forma? ¿Ya? Algebraicamente es súper fácil, numéricamente un poco más difícil. ¿Ya? Entonces, este sujeto A ya no consideraría estos valores de h que utilicé para hacer esta relación causa-efecto entre x y u. Y entonces me quedarían solamente las restricciones de desigualdad, que serían dependientes de u, de x, de u y alfa, menor o igual que 0. Y uno diría acá, ¿pero cómo? Si es que yo tenía un problema que era restringido, con restricciones de igualdad, y resulta que ahora este señor, que está detrás de esta pantalla, me dice que ahora resulta que no es necesario las restricciones de igualdad, porque no aparecen. ¿Ya? Pero resulta que sí aparecen. Aparecen, pero implícitamente aparecen acá, en este lugar que está acá. Porque esa dependencia se obtiene a partir de la simulación del modelo para cada valor de U. Entonces sí está, solamente que no es el optimizador el que se encarga de verificar esa igualdad, sino que yo, mediante un procedimiento previo de despeje, soy el que me encargo de verificar que esa igualdad se cumpla siempre, ¿ya? Y por lo tanto pueda despejar para cada valor de X de ahí, ¿ya? Entonces, estos dos enfoques que están acá tienen dos líneas de trabajo distintas, que tienen dos corrientes de defensores y detractores, ¿ya? Y que básicamente configuran dos metodologías para implementar programación matemática en la ingeniería de procesos, ¿ya? Este método que ustedes ven acá, que está área arriba, se llama método simultáneo.
¿Por qué se llama simultáneo? Porque el optimizador simultáneamente decide todo. ¿Ya? Decide las variables de decisión y también decide las variables de decisión, siempre son variables de decisión, pero dentro de esas variables de decisión van a encontrar variables dependientes y variables independientes, todas. Y el optimizador entonces va a probar distintos valores. ¿Y cómo sabe que encontró la solución? Porque en algún momento se va a cumplir esa igualdad. Y el otro método es el método secuencial, donde el optimizador tiene como variables de decisión solamente a los grados de libertad, a las variables independientes. Y yo, de manera secuencial, propongo un paso intermedio de despeje o simulación numérica cuando no puedo despejar. ¿Ya? Y eso es lo que aparece en esta PPT que está acá. Existe, para el planteamiento de un problema de optimización en ingeniería química, dos enfoques. El primero consiste en un método que está basado en que el optimizador solamente va a decidir sobre las variables de decisión, que son, en este caso, los grados de libertad o las variables independientes. Y con esa información yo voy a tener que proveer de manera secuencial un módulo adicional donde yo voy a transformar cada una de las variables de decisión propuestas por el optimizador en valores de X, los cuales se utilizarán para evaluar si es que el valor de U y su imagen en el espacio de las X, luego de haber hecho esa transformación despejando, permite hacer que el F sea mínimo y que el G sea menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, así funciona el método secuencial de optimización. Y por otro lado, el método simultáneo de optimización, ¿ya? Dice, el optimizador va a ser aquel que me permita decidir sobre todas las variables, las dependientes y las independientes. Y vamos a evaluar ese par de variables que entrega el optimizador para comprobar a ver si en algún momento eso se hace h igual a 0, para ver si es que eso se hace menor que 0 y para ver si es que esto es mínimo. O sea, para ver si es que se cumplen las condiciones de KKT. ¿Ya? En cambio, en el otro caso, esto que está acá, esta h de x, ¿ya? Es una consecuencia de una simulación y por lo tanto siempre se cumple que es igual a 0 porque yo estoy despejando, que es equivalente a encontrar el valor de x que hace que h sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, estos dos métodos se utilizan en la industria del proceso. Generalmente, este método se llama Feasible Path. ¿Por qué se llama Feasible Path? Porque para cualquier valor de U, ¿ya? Cuando yo simulo, encuentro un valor de X que hace que H sea igual a 0. O sea, se va por una zona, se va por un camino que es factible en el caso de las restricciones de igualdad. Y este segundo camino, que es el método simultáneo, se denomina, palabra quizás un poco trivial, pero bueno, Infeasible Path. ¿Por qué? Porque en este caso sigo una trayectoria la cual no necesariamente en todas las iteraciones va a cumplir que el modelo sea cumplido. ¿Ya? Solamente cuando llega al final, porque lo único que interesa es que al final el problema sea factible. Entre las iteraciones intermedias, la verdad es que no es tan necesario. Entonces, por eso este método acepta iteraciones infactibles y este método no acepta iteraciones infactibles, puesto que estamos despejando y por lo tanto asegurando de manera externa que el h de x es igual a 0 siempre se va a cumplir para los distintos valores de u que entregue el optimizador. ¿Ya? Y puede que esto les parezca como algo un poco distinto o algo que no hayan visto antes y la verdad es que no. El método de optimización modular secuencial lo aplicaron en ADI, de hecho, y es por eso que era el ejemplo que quería dar. ¿Ya? Entonces, este que está acá, si es que lo vemos desde la perspectiva de los procesos, básicamente es que el h de x o el h de x barra corresponde a los modelos del proceso. Y eso es lo que aparece aquí. Entonces, para implementar un problema modular secuencial, lo que necesitamos es definir, ¿ya?, una función que admita valores de u, ¿ya?, y esa función entregue los valores de x para los valores de u, los cuales se utilizarán para estimar la función objetivo y las restricciones. ¿Ya? Mientras que en el método simultáneo no necesitamos la simulación. Simplemente lo que voy a hacer es que necesito entregarle entonces
x y u, y esto me va a entregar un h de x, u, lo cual no necesariamente va a ser igual a 0, porque está probando con valores, ya con pares de valores los cuales no tienen una relación causa-efecto hasta cuando se cumple esta igualdad, que siempre se va a cumplir en este caso, porque recordamos que eso lo sacamos con h a la menos 1, que es equivalente a encontrar el valor de x para un u que hace que eso sea igual a 0, que es lo que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, tenemos dos métodos y ambos métodos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿ya? En el caso del método modular secuencial, también llamado método de caja negra, ¿ya? Porque el optimizador no ve el modelo, el optimizador solamente te entrega valores de u y tú le devuelves los valores de x ya despejados, por eso se llama de caja negra, ¿ya? En este caso el optimizador propone candidatos óptimos solamente de las variables de decisión que coinciden con los grados de libertad, y entonces resolvemos un problema de simulación h igual, y por lo tanto h igual a 0 siempre, lo que permite obtener los valores de los estados y con eso entonces evaluar el f de x y el g de x, ¿ya? Y con estos valores se obtienen las restricciones y se varía la función objetivo, y esto se le devuelve al optimizador para actualizar las variables de decisión, ¿ya? Y por otro lado, tenemos el método simultáneo, o también EOS-based, que se llama, que es basado en ecuaciones, orientado en ecuaciones, donde básicamente el optimizador propone todas las variables, los x y los u, ¿ya? Los cuales no coincidirán entonces con los grados de libertad. Las variables de decisión del problema de optimización no coincidirán con los grados de libertad, pero por supuesto se mantienen, porque yo igual tengo un número de ecuaciones de igualdad, ¿ya? Entonces, con todas las variables, con x y con u, vamos a calcular h, que no tiene por qué ser 0, g, que no tiene por qué ser menor que 0, y f, que no tiene por qué ser mínimo. Y durante las iteraciones, el optimizador va a ir actualizando todas estas variables hasta encontrar las condiciones de KKT. Una de ellas, la de factibilidad, que dice que el modelo se cumple, ¿ya? Y esas son como las dos características así, en resumen, que tienen los métodos, y las ventajas y desventajas las podemos resumir en dos, ¿ya? Desde el punto de vista del el método modular secuencial, tiene la gracia de que llevamos el número de variables de decisión de la optimización al menor posible, porque solamente me quedo con aquellas variables de decisión que coinciden con los grados de libertad, o sea, aquellas que ya no puedo describir de otra forma, sino es por valores que yo me doy, con un objetivo ahora que se va a ver reflejado al final en las condiciones de KKT. ¿Ya? Entonces tiene la gran ventaja de que minimizo el número de variables de decisión del optimizador y por lo tanto minimizo el número de iteraciones y minimizo el número de variables de decisión que tengo que dar inicialmente. Solamente doy esas. Pero el problema es que los métodos basados en derivadas, que son la mayoría de los algoritmos, ¿ya? Donde, si ustedes recuerdan, las condiciones de KKT necesitaban la derivada del lagrangiano igualarla a 0. ¿Ya? Y esa derivada del lagrangiano está representada por la derivada del lagrangiano respecto a las variables de decisión, en este caso respecto a u, ¿ya? Y resulta que como existe una función f, por ejemplo, que sería lo mismo para el lagrangiano, que realmente la función de f es u y x de u, entonces si yo quiero aplicar la derivada de esa función, la derivada de esa función se obtiene como la parcial de u con respecto a u de f más, y aquí tendríamos que agregar el término de la regla de la cadena. Entonces sería de xf por de u a x. Esa regla de la cadena es súper difícil de obtener con métodos simbólicos, con métodos de diferenciación automática. Ya hay como algunos métodos de obtención que son numéricos. Entonces, los gradientes asociados al problema de optimización para un método modular secuencial son difíciles de obtener cuando tengo un algoritmo de optimización basado en gradientes, ¿ya? Y por otro lado, en el caso del método de optimización simultáneo basado en ecuaciones, tenemos como la desventaja que tengo muchas variables de decisión, ¿ya? Pero la gracia que tiene esto es que las derivadas son inmediatas, porque como el optimizador decide tanto por u como por x, entonces la derivada con respecto a las variables de decisión es simplemente la parcial, ¿ya? Y esas parciales sería equivalente a la derivada, por ejemplo, respecto a las variables de decisión de f, sería equivalente a df a dx barra 1
de f a la parcial simplemente. 2, porque no existe esta ligazón asociada a la simulación que existe en el caso del método modular secuencial. Entonces, esas dos diferencias tienen sus pros y sus contras. ¿Ya? Desde el punto de vista de nuestra implementación, en Excel, por ejemplo, y en MATLAB, en Excel con el solver, ¿ya? Como el Excel no tiene una herramienta o una aplicación, una app, por ejemplo, de cálculo de derivadas simbólicas, sino que son todas derivadas numéricas, entonces el método modular secuencial es el más conveniente. ¿Ya? Porque como vaya a calcular derivadas, mejor entonces calcular las derivadas numéricas con el menor número de perturbaciones posible, o sea, con el menor número de variables de decisión. Y lo mismo en MATLAB. ¿Ya? A menos, por ejemplo, que en MATLAB derivaran simbólicamente. En ese caso, si van a usar derivadas simbólicas, entonces quizás es mejor el método simultáneo. ¿Ya? Porque ahí las derivadas simbólicas coinciden con los gradientes, porque son las parciales. ¿Ya? O matemática, por ejemplo, que también hace derivación simbólica. ¿Ya? Entonces, ahí están las dos ventajas, pero así como regla del dedo gordo para nosotras y nosotros en este curso, el método modular secuencial tiene la ventaja porque tengo pocas variables de decisión y las derivadas, si bien son no inmediatas, esto no afectaría tanto cuando no tengo una aplicación que permita calcular derivadas de una manera distinta a las derivadas numéricas, o sea, basada en perturbaciones. ¿Ya? Entonces, para comprender esto, ya de inmediato, la idea es intentar mostrarles un ejemplo. ¿Ya? Y este ejemplo, que les voy a mostrar a continuación, aplica estos conceptos de método simultáneo de desigualdad y método simultáneo de optimización y método secuencial de optimización a un problema de mínimos cuadrados. Ya que es muy, muy, muy sencillo. ¿Ya? Y este problema de mínimos cuadrados se trata fundamentalmente de estimar parámetros de un modelo. ¿Ya? Y básicamente el modelo es un modelo que ajusta una ecuación de decaimiento de una actividad enzimática. ¿Ya? Entonces, el modelo, ya, la idea es que describe la actividad enzimática a tiempo t, a sub t, ¿ya? Respecto a la actividad inicial, a sub 0. Y está ahí. Y el modelo que describe este comportamiento es un modelo de regresión que tiene 3 parámetros, ya, y que está compuesto por la suma de 2 exponenciales, que básicamente están relacionados con 2 mecanismos distintos que van ahí aportando con este parámetro alfa. ¿Ya? Entonces tenemos un parámetro alfa acá, tenemos también un parámetro K1 y K2, que son los relacionados con las constantes de tiempo de estos experimentos. ¿Ya? Entonces imaginémonos que este es nuestro modelo, y entonces tenemos datos experimentales, que son básicamente algo así, vamos a decir que este es el Y predicho, y aquí estarían entonces el Y medido para cada tiempo iésimo. ¿Ya? Entonces tengo varios valores para el tiempo iésimo. ¿Ya? Y claro, si ustedes recuerdan, esto como les digo, es de ADI, el problema de mínimos cuadrados es básicamente asociado a encontrar los parámetros, en este caso alfa, K1 y K2, ¿ya? Tal que minimizan la suma de las diferencias al cuadrado de los datos medidos con respecto a los datos predichos en el mismo tiempo, ¿no es cierto? En el mismo valor de la variable independiente. O sea, básicamente, acá voy a tener, son 19 datos, y desde 1 hasta 19, porque tengo 19 datos experimentales, del I medido de I menos el I predicho de I elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Esto es básicamente como la parte de mínimo cuadrado de ADI directamente, o sea, no hay mayor ciencia que eso. Entonces uno dice, ya, este es el problema que yo veo habitualmente en ADI, pero yo sé que este problema, ¿ya?, de ADI tiene asociado un Y predicho que realmente es todo este valor que está acá, ¿ya? O sea, es un modelo que me permite obtener el Y predicho. Entonces lo que yo tendría realmente es sujeto a, tendría que agregar acá, que el Y predicho es una función que depende de el tiempo i, entonces voy a poner y predicho, iésimo, va a ser una función que depende de alfa, de K1, de K2 y del tiempo iésimo. Desde i igual 1 hasta 19. ¿Ya? Porque entonces tengo cada uno de estos modelos evaluados en los distintos tiempos. Entonces eso sería equivalente entonces al alfa, al valor predicho. ¿Ya? Y este problema de optimización de mínimos cuadrados, ya que si no tiene restricciones de desigualdad, pero creo que no es tan relevante en relación a lo que les quiero mostrar de la parte de las restricciones de igualdad. ¿Ya?
Lo que tenemos acá nosotros y nosotras es un problema de mínimos cuadrados que se puede resolver con las dos metodologías, modular secuencial y simultáneo. Entonces, para eso, plantearíamos el problema de optimización, ¿ya? Y este sería el resultado. O sea, sería el planteamiento del problema de optimización, considerando que acá está este modelo, donde tengo n datos igual a 19, que es lo que le estaba mostrando antes, ¿ya? Ahora, si antes de pensar en el problema de optimización, hiciéramos lo que les comentaba antes, lo que estaba acá en esta primera parte de las láminas que estábamos viendo, esta parte donde yo intentaba relacionar un poco el modelo con el análisis de grados de libertad para luego ver cómo eso conversaba con la optimización, ¿ya? Entonces, yo podría, antes de resolver el problema de optimización, hacer un análisis de grados de libertad solo con el modelo, solamente con las restricciones de igualdad, ¿ya? Y este análisis de grados de libertad sería que es bastante sencillo, ¿ya? Este problema de análisis de grados de libertad me diría, ya que yo tengo entonces como, vamos a poner acá, para no confundirnos, vamos a poner, en vez de variables, vamos a poner incógnitas, ¿ya? Entonces, las incógnitas que tengo van a ser estos valores que estoy prediciendo. Son variables que están ahí presentes, ¿no es cierto? Entonces tengo el AT partido por A0 en I, desde 1 hasta 19. Hay 19 de esas variables. Y como no he resuelto el problema de mínimos cuadrados, también son incógnitas para este ejemplo, alfa, K1 y K2, que también son incógnitas, ¿no es cierto? Y voy a dejar fuera el TI, también podríamos ponerlo, pero al final el TI es un valor conocido, así que, ¿por qué? Porque son los tiempos experimentales, o sea, si lo considero como variable, lo voy a considerar como dato también, entonces creo que es irrelevante, ¿ya? Entonces acá podemos decir que del análisis de grados de libertad tengo como incógnitas 22 variables, ¿no es cierto? Que son las 19 valores predichos más los 3 parámetros que tengo que estimar. ¿Ya? ¿Y por qué yo considero que son incógnitas los valores predichos? Porque todavía no tengo los parámetros, entonces todavía no puedo conocer su valor. Y tengo como ecuaciones, entendiendo las ecuaciones como aquellas relaciones de igualdad, 19, que son básicamente el I predicho I como una función de alfa K1, K2 y el tiempo TI, desde I igual 1 hasta 19. Entonces tengo todas esas ecuaciones disponibles. Entonces, el análisis de grados de libertad me dice que tendría 22 variables menos 19 ecuaciones, tengo entonces 3 grados de libertad. ¿Ya? Y claro, estos 3 grados de libertad corresponden a aquello que yo voy a darme, ¿ya? Con un determinado criterio, y como es un problema de mínimos cuadrados, lo que yo voy a darme van a ser las variables asociadas al valor de los parámetros. Entonces sería K1, K2 y alfa. Entonces, podemos decir que para este ejemplo, las variables de decisión serían estos parámetros, porque yo decido su valor y voy a seguir decidiéndolo hasta que la función objetivo sea mínima, hasta que la suma de los cuadrados sea la más pequeña posible, ¿ya? Y cuando yo me dé los valores de K1, K2 y alfa, voy a tener entonces que darme, para cada tiempo, obtener un valor del I predicho. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque sería equivalente a simular. Y fíjense acá algo que es relevante, ya para todo lo que les estaba mostrando, que en este caso el problema ya está despejado. Ya está despejado. Ya se produjo este problema de despeje y este paso previo de despeje. Pero si no, bueno, habría que despejarlo algebraicamente o numéricamente. Ya, porque finalmente esto también se puede escribir, por ejemplo, con un menos, acá con un más y acá con un igual. Y entonces acá estarían las variables x, acá estarían las otras variables u, que si yo quiero obtener los valores de x con distintos valores de u que corresponden a los parámetros, tendría que resolver la simulación mediante un método numérico. Ya, entonces básicamente es un problema muy parecido a lo que les acabo de mostrar y con una implementación que es como bastante fácil de implementar, ¿ya? Y entonces, ¿cómo lo implementamos en Excel? ¿Ya? ¿Cómo implementaríamos esto? Perdón, cancelar. ¿Cómo implementaríamos esto en Excel? ¿Ya? Y no sé, pues si ustedes recuerdan, ya en Excel, para tener un problema de mínimos cuadrados, ya este problema que sería de esta forma, ya donde tenemos estas restricciones de desigualdad,
de igualdad, perdón, lo que yo veo realmente en Excel o en ADI, por ejemplo, cuando resolví los problemas mínimos cuadrados, era que yo planteaba el predicho y el predicho lo asociaba a los parámetros. ¿Ya? ¿Y por qué lo asociaba a los parámetros? Porque de acá, de manera tácita o inconsciente, lo que estoy haciendo es decir que estas variables I de P de I se pueden despejar de los parámetros, usando, por supuesto, el modelo asociado. Entonces, yo puedo hacer el despeje, en este caso el despeje algebraico. ¿Ya? Y esto es lo primero que vamos a implementar en Excel. ¿Ya? Entonces, en Excel, el problema de optimización, ¿ya? ¿Ya? Y en este caso sería un problema de optimización sin restricciones de desigualdad, y en este caso quedaría sin restricciones de igualdad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que todas las restricciones de igualdad las resumimos en un paso intermedio. Entonces, en Excel, ¿cómo planteamos un solver en Excel? En Excel diríamos, el solver lo que va a hacer es que me va a proponer unos valores de los parámetros. Esos valores de los parámetros yo los voy a convertir en las variables y predichas, y con eso voy a construir entonces la función objetivo. ¿Ya? Y lo que hay acá entonces, este solver, que es muy sencillo porque lo han implementado muchísimas veces, no es otra cosa de que el optimizador me entrega las variables de decisión, las cuales me permiten obtener los valores de X para las variables de decisión, y para eso tengo que simular, y entonces con esa información yo puedo entonces construir la función objetivo. ¿Ya? Pero esta función objetivo necesita, ¿y por qué tengo que hacerlo así? Porque esta función objetivo requiere de los valores de X. Y entonces para evaluarla requiero entonces conocer f de X de K, lo cual se obtendría mediante este paso intermedio de simulación. ¿Ya? Y es como trivial lo que ustedes vieron con respecto a lo que vieron en ADEI, ¿ya? Porque aquí no les estoy contando nada que sea muy complejo, ¿ya? Entonces les voy a compartir ahora mi archivo de Excel, ¿ya? Y en este archivo de Excel aparece entonces este método secuencial, ya que yo asumo que en estos momentos ustedes se saben muchísimo de esto de métodos de estimación de parámetros, y por lo tanto vamos a hacer una especie ahí como de hacerlo rápido, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos en el problema de si quisiéramos resolver un mínimo cuadrado con solver? Lo que tendríamos sería, ¿no es cierto?, que el solver solamente va a decidir los valores de los parámetros, ¿ya? Y nosotros y nosotras, una vez que me entregue los valores de los parámetros, voy a hacer el ejercicio de despejar lo que requiero para meterlo dentro de la función objetivo, ¿ya? Y para eso entonces voy a usar el modelo, lo que aparece ahí como simulación. Entonces el A partido por A cero predicho no sería otra cosa, en este caso, que el valor del alfa, ¿no es cierto?, fijado en este caso, multiplicado por la exponencial de menos el valor de K1, fijado por el tiempo, ¿no es cierto?, que está ahí, y luego esto estaría con un más, y tendríamos entonces 1 menos, y tendría nuevamente el alfa, donde lo voy a fijar, multiplicado por la exponencial de menos el K2 fijado, multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Y esto es básicamente, como les decía, lo que ustedes hacen habitualmente en ADEI. Y ahí lo podemos hacer para cada uno de ellos. Y una vez que tenemos entonces el valor predicho, calculamos el error, ¿no es cierto? Como en este caso el valor medido, por ejemplo, menos el predicho. Y con esa info entonces calculamos la función objetivo, que sería la suma de los cuadrados del error. Entonces, este paso intermedio de simulación se puede entender como una traducción desde las variables de decisión hasta las variables dependientes, requerida porque en la función objetivo está el lenguaje de las variables dependientes, y por lo tanto necesito traducir las variables independientes a las variables dependientes. ¿Ya? Y entonces resolveríamos el problema, y para eso, si se fijan, si ustedes, recordando un poco Excel, si ustedes se van a... voy a abrir entonces... optimización. ¿Por qué me dice esto? Denme un momento, por favor, que me dice que no puedo abrir más de un libro con... dos libros con el mismo nombre, pero yo no tengo abierto ningún libro. Vamos a intentar algo. Ya. Vale, esto funciona. Vamos a guardarlo con otro nombre a ver si así funciona, ya para poder resolverlo.
Vamos a poner ejemplo de optimización en clase, a ver qué pasa. Entonces vamos a poner a solver. De verdad. Oh. Ya, a ver. Perdonen, pero tengo un problema con mi Excel que no sé qué pasa. Entonces vamos voy a dejar de compartirles la pantalla. Ya. Y voy a intentar solucionar el problema cerrando Excel y abriéndolo de nuevo. Ya. Perdonen por el problema que aparece acá, pero bueno, estamos un poco en vivo y la idea era justamente que intentáramos resolverlo en vivo y en directo. ¿Ya? Por eso nos quedamos un poco cortos. Ya, denme un momento que de inmediato lo pongo en línea. Ok, entonces ahí está por mientras es ella. Entonces voy a abrir nuevamente el Excel. A ver si ahora sí estamos un poco mejor. Voy a abrirlo directamente desde acá. Entonces, como les comentaba, el solver que resolveríamos acá tiene como variables de decisión a los grados de libertad, y esos grados de libertad corresponderían a las variables de decisión del problema de optimización. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora si el solver me funciona. No. No sé por qué no me funciona. No sé por qué no me funciona. No saco nada con implementarlo porque va a pasar lo mismo. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Ya. Vamos a recurrir al plan B. Ya, el plan B es mostrarles lo que había hecho antes. Ya que a ver si así lo podemos ver. Entonces les voy a mostrar, les voy a compartir el explicativo. Yo creo que el explicativo. Optimización. A ver. Entonces tenemos los videos. La clase ejemplo optimización. No, y es lo mismo. Es el mismo. Y a ver acá si le ponemos entonces datos y solver. Ya, a ver. Les cuento que tengo un problema con mi Excel, no me funciona. Me dice que el solver está malo. Me parece que no puedo resolver un problema, no puedo abrir un libro con esto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar directamente al MATLAB y luego les voy a mostrar en un video posterior o ver alguna forma de cómo lo voy a hacer para mostrarles el tema de cómo esto se ve en Excel para que era justamente para que pudiesen entender esto de la mejor manera posible. Lamento el inconveniente, ¿ya? Entonces voy a salir de Excel porque ya no me interesa. Entonces les voy a compartir ahora MATLAB para ver cómo lo podemos hacer en MATLAB mejor. ¿Ya? Entonces voy a mostrarles, voy a compartir mi escritorio. ¿Ya? Entonces ahora en este escritorio ustedes debiesen estar viendo mi MATLAB. ¿Ya? Y en el MATLAB aparece, bueno, les mandé un ejemplo que era el archivo principal del problema de optimización que quería mostrarles, y voy a partir con el método secuencial. Ya, nuevamente pido las disculpas del caso. Ya, donde básicamente el método secuencial de optimización, como les había comentado, consiste en estimar estimar la función objetivo y las restricciones a partir de un paso intermedio de simulación para los valores de las variables de decisión. ¿Ya? Entonces, en el problema que les había mostrado, ¿ya? Del mínimo cuadrado, las variables de decisión eran 3. Entonces, vamos a poner que las variables de decisión, eran 3, y esas 3 correspondían a los parámetros. Los parámetros eran alfa, K1 y K2. Eso eran lo que teníamos en el problema de optimización. ¿Ya? Entonces, eso implica que, dado alfa, K1 y K2, yo voy a poder entonces simular para obtener los valores de el y predicho. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer acá es generar una función que simula. ¿Ya? Y esta función que simula es equivalente entonces a una función que para unos valores de U, que ingrese con unos valores de U, y que a partir de eso se genere una simulación y entonces obtengo los valores de X con respecto a U. ¿Ya? Entonces, esta función que simula es esta cajita intermedia que aparece en el método
secuencial de optimización. Entonces, la función que simula podríamos definirla directamente como quizás, por ejemplo, un y predicho, tendría como salida un y predicho, que va a ser un vector de valores, y vamos a poner acá que sería la simulación. Yo lo voy a agregar, le voy a poner sim de simulación del problema de mínimos cuadrados, sim-mc, que requeriría el valor de las variables de decisión, o sea, los parámetros, y requeriría también el vector de tiempos, que es un vector que está acá arriba, ¿ya? Porque necesito los valores de los parámetros y del tiempo para entonces resolver y obtener el valor de los i's predichos, ¿ya? Entonces ahora voy a crear esta función, ¿ya? Entonces voy a poner acá un new, voy a crear una función, y esa función la voy a llamar tal como está aquí. Entonces voy a poner acá, la función va a ser el y predicho, que es la simulación de u y t, ya lo voy a guardar de inmediato. ¿Ya? Entonces vamos a poner simulación mínimos cuadrados. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer acá es que voy a entonces mostrar los pasos que yo debiese implementar para resolver este problema, los cuales son triviales, ¿no es cierto? Porque básicamente yo sé que u es mi vector de variables de decisión, entonces u va a estar compuesto por 3 elementos en el mismo orden que lo definí en el main, sería alfa, k1 y k2. Entonces voy a poner u va a estar compuesto de alfa, K1 y K2, lo que implicaría entonces que la traducción que obtendría sería A va a ser igual al U de 1, la primera posición, K1 que va a ser igual a el U de 2 y K3, perdón, K2 que sería igual al U de 3. Ahí sí. O sea, en este caso estoy transformando el vector de variables de decisión en escalares. ¿Ya? Y luego lo que tendría que hacer es generar entonces este y predicho, el cual tiene asociado un valor de y predicho para cada valor de tiempo. Entonces lo que yo puedo hacer es, como el vector tiempo es un vector que es un vector columna hacia abajo, entonces lo que podría decir es que voy a definir n como la longitud del vector t, y de esa forma entonces lo que voy a hacer es que voy a saber cuántos elementos hay. Voy a definir un vector del y predicho como un vector de ceros, de n filas y una columna. Eso es nada más que para presentar entonces este vector. Y luego entonces voy a generar el problema de despeje o simulación, que como es un problema de simulación algebraico, es simplemente agregar acá entonces que el para for y que vaya desde 1 hasta n. Entonces el y predicho de i va a ser el modelo, que va a ser entonces a multiplicada por la exponencial de menos k1 por t de i, o sea, el t en la posición i, ¿no es cierto? Y luego tendríamos más 1 menos a por la exponencial de menos k2 por t de i. Ya estaría el modelo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Toda esta zona sería equivalente a la simulación. Ya, aquí estaría la simulación. ¿Ya? Y acá les voy a dejar un recordatorio, un disclaimer, ¿ya? Que básicamente esta simulación para este ejemplo es algebraica, pero podría ser numérica. ¿Y qué implica eso? Implicaría que acá, si es que estuviésemos trabajando con un problema algebraico, entonces podríamos utilizar Newton con el F-solve. Si es que estuviésemos trabajando con un problema dinámico, entonces podríamos usar Euler o Runge-Kutta. Si estamos trabajando con un problema que se describe por un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, entonces podríamos ocupar el método de diferencias finitas. ¿Ya? Entonces cualquiera de estos métodos sirve, porque básicamente la idea es la simulación. Pasar entonces de u a los valores de x. Y entonces aquí tengo como resultado los valores de x, los cuales saldrían del problema de simulación. ¿Ya? Entonces, esta simulación me entregaría los distintos valores. Entonces yo puedo probar con distintos valores. Podría hacer una prueba. Yo voy a poner acá YP0. ¿Ya? Como, en este caso, la simulación de mi problema para unos valores iniciales de las variables de decisión, U0. ¿Ya? ¿Cuántos son? 3. ¿Qué valores son? Los valores son el valor de A0, de K1 0 y de K2 0. ¿Ya?
El valor bueno, depende por supuesto del problema que queramos resolver. Acá le vamos a poner unos valores genéricos, vamos a poner un 1 simplemente. Y vamos a poner un K10 de 0.5 y un K20 también de 0,5. Estos valores los obtuve de manera así, simplemente se me ocurrieron ahora, porque el valor de las variables, de los valores iniciales, por supuesto que tienen un, un significado físico, ¿ya? Pero estamos aquí en la parte que nos interesa, que es más bien la parte de la aplicación, ¿ya? Entonces tendríamos el vector u, que estaría compuesto por una 0, tenía una 0 acá, a 0, un K10 y un K20. Entonces con esta información, si es que el optimizador fuera yo, entonces yo tendría que ir iterando este U0 y para cada valor del Y de U0 obtendría distintos valores de YP. Ya, en este caso, por ejemplo, voy a ponerlo hasta acá y entonces y luego voy a seguir para la siguiente iteración. Entonces voy a poner run, ya, y estoy acá, entonces marqué el U0 y entonces en la simulación entraría y entonces aplicaría entonces la simulación para entonces obtener para cada valor de U su equivalente con los estados. Ya en este caso sería un vector que tiene 19 elementos y que está ahí, en todos los valores. Y esos serían los que luego utilizaría en la función objetivo para resolver el problema. Ya. Entonces, ¿cómo seguiríamos? Acá lo que tendríamos que hacer es implementar la función objetivo. ¿Ya? Pero la función objetivo está dentro de una sintaxis que es bien particular para el método para MATLAB. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a descomentar esto, ya, para mostrárselos, lo voy a dejar acá. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a mostrar la sintaxis que hay acá. Uncomment. Entonces, en MATLAB podemos resolver un problema de optimización utilizando la función fmincon. ¿Ya? La función fmincon tiene como primer argumento, ¿ya?, la función objetivo. ¿Ya? Y esta función objetivo tiene que tener como argumento a ser modificado las variables de decisión. En este caso, las variables de decisión corresponden a los parámetros. ¿Ya? Y el resto serían elementos extra que me permitirían obtener el valor de la función objetivo para un valor de esta variable de decisión. ¿Ya? El segundo argumento es el valor de las variables de decisión en el punto inicial, en este caso U0, que está dado acá por el número. Los argumentos siguientes están en blanco porque están reservados para restricciones lineales con respecto a las variables de decisión, que les recomiendo revisar en la sintaxis que aparece en las PPTs, porque mañana van a tener ayudantes de eso. ¿Ya? Los argumentos siguientes corresponden a los límites inferiores y superiores de las variables de decisión, que son obligatorios, tenemos que darlos. El penúltimo argumento corresponde a una función que calcule el valor de las restricciones no lineales con respecto a las variables de decisión. Y el último argumento corresponde a las opciones del método de optimización, las cuales se pueden definir utilizando esta función optimOptions. ¿Ya? Y donde básicamente la opción que más se utiliza es cambiar el algoritmo de resolución entre los distintos algoritmos que existen. ¿Ya? Aquí había un ejemplo que dice, voy a cambiar las opciones del algoritmo de optimización que está en la función fmincon, cambiando entonces el algoritmo a un algoritmo que se llama algoritmo de punto interior. Ya que si no se acuerdan cuál es, les recomiendo que revisen las clases anteriores. Entonces ahora yo tendría que definir cómo es la función objetivo. ¿Ya? Entonces voy a poner acá función objetivo, como este es el método secuencial, voy a poner función objetivo secuencial. ¿Ya? Y la voy a crear. Entonces voy a definir entonces que la función objetivo secuencial me tiene que entregar como resultado la función, por supuesto, la función objetivo. Entonces vamos a poner acá una función que se va a llamar así, función objetivo secuencial, y que me va a entregar como resultado f, que sería la función objetivo. ¿Ya? Y todo lo que hay acá correspondería a los pasos que tendría que implementar para entonces transformar el valor de los parámetros en la suma de los errores al cuadrado. Entonces para eso lo que tendría que hacer es simular. ¿Y cómo voy a simular? Con los valores de u y con los valores de t. Entonces acá lo que tendría que hacer sería, como esta es la función objetivo del método secuencial, entonces requiero
Esto implica que requiero transformar U en X para luego usarlo en el cálculo de f, de la función objetivo. Entonces, se observan, la optimización tiene como variable que va a iterar el u, por lo tanto este valor va a estar dado por la función min y va a partir con el u0. El siguiente argumento es el t, que corresponde al vector de tiempo, por lo tanto un parámetro, y el at0 corresponde a los valores del i medido, que están ahí. O sea, son solamente valores más o menos que son conocidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Entonces, como es la función objetivo, tengo que transformar de u a x, entonces tengo que simular. ¿Y cómo simulo? Usando esta función que es equivalente al despeje. Se voy a ponerla acá, entonces lo voy a llamar ahora desde adentro de la función objetivo. Entonces aquí tengo el i predicho, que va a ser el valor obtenido a partir del valor que me sugiere el optimizador y el valor del parámetro t. De los parámetros t. Y con esta simulación, entonces, lo que yo hago es hacer la traducción de u a x, como les había explicado, y entonces ahora, después de hacer la simulación, tengo disponible el valor de u, que está dado por el optimizador, en cada iteración, y el valor de x, que fue obtenido a partir de la simulación. Entonces, con toda esta info, yo genero entonces la función objetivo, la cual, para este caso, sería equivalente se calcularía, lo podemos hacer como con métodos como bien compacto, usando operatoria vectorial, y entonces definiríamos el error de predicción como el at a 0, o sea, el valor medido, menos el valor predicho que está ahí, y predicho, y eso sería un vector columna. Entonces luego la función objetivo sería la suma de los cuadrados de los elementos que hay dentro de este error de predicción, o si se acuerdan de mínimos cuadrados generalizados, EP traspuesto multiplicado por EP. Entonces esto es equivalente a la suma, de los errores al cuadrado. Y si observan, yo no puedo evaluar en la función objetivo a menos que conozca YP. Y el YP lo tengo que sacar desde la simulación. De lo contrario, no lo conozco porque el optimizador no me entrega esa información. ¿Ya? Entonces, básicamente, vamos a ver cómo funciona el método secuencial de optimización. Entonces, vamos a ponerle run. ¿Ya? Y, claro, estamos ahí. Vamos a salir entonces de acá un momento. Vamos a seguir en la siguiente. Voy a ponerlo continuo. Y entonces estoy acá, fíjense. Voy a entrar al optimizador. Entonces, en el optimizador, lo que va a hacer el optimizador es que va a tomar los valores iniciales de las variables de decisión y los va a evaluar para saber cuál es el valor de la función objetivo. Entonces, si ahora yo le pongo un breakpoint en la función objetivo y le doy continue, perdón, nuevamente, ya, y ahora le doy continue, me genera un problema porque no tengo el ulow, claro, efectivamente, perdón. Me faltan los valores de los límites inferiores y superiores que nos tenía definido acá. Ya. Entonces voy a definir que el límite inferior va a ser, por ejemplo, vamos a asumir que son no negativas todas las variables de decisión, así que voy a poner valores de 0, en este caso 3,1 porque tengo 3 elementos, y el UAP voy a decir que son valores que son grandes, pueden ser tan grandes como quieran, porque no conozco cuál es el valor exacto del límite superior, entonces voy a decir que es, por ejemplo, 100, cada una va a tomar un valor de 100, lo tengo que agregar. Si es que, por ejemplo, al momento de resolver el problema me dice que el K1 es 100, entonces quiere decir que la restricción está activa y tendría que ampliar ese límite superior. Lo voy a run de nuevo, ahora sí, voy a poner continue, y ahora sí entro acá. Entonces, me voy a la función, el optimizador propone solamente los valores de U, y con el resto de la información simula, obtiene los valores del I predicho, y con esa info entonces genera el error, y entonces ese error lo transforma en una función objetivo. Entonces lo que ustedes pueden ver acá es una especie de traductor de U a X, porque X se requiere para calcular la función objetivo. ¿Ya? Y claro, si es que vuelvo a resolver el problema, voy a entrar de nuevo acá,
Y entonces ahora el valor de u va a ser un poco distinto, porque lo que está haciendo ahora es que está calculando derivadas, entonces va a ir haciendo cambios pequeñitos para ir calculando las derivadas e ir actualizando. ¿Ya? Entonces voy a quitar acá ahora el debug, ya voy a eliminar este también, con el disable, clear y aceptar. Y entonces tendría acá la solución, pondría run, y entonces tengo que el problema se resolvió porque dice que tengo un mínimo local que satisface las restricciones y la optimización se completó porque la función objetivo no sigue mejorando, o sea, es non-decreasing in feasible directions, que significa que dentro del espacio factible que yo le dije, no parece ser entonces necesario seguir iterando porque encontramos un mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es ese mínimo? El valor mínimo es el primer argumento de salida del mincón, en este caso usol. Entonces ese usol yo lo podría ver acá, que sería ese valor, 0.7787, 0.046 y casi 50. ¿Ya? ¿Qué es eso? Son los valores de los parámetros. ¿Ya? Y los valores de los parámetros, la solución de este problema solamente va a entregar el valor de las variables de decisión en el óptimo, ¿ya? Y en este caso las variables de decisión son 3. Entonces, si yo quiero ahora conocer el valor predicho, ¿ya? Que son las variables dependientes, ¿ya? Con el resultado de la optimización, entonces tendría que simular nuevamente, porque lo que está en este workspace no está en la simulación. Entonces, si yo quisiera conocer el IP ahora en el óptimo, se voy a poner el I predicho en la solución, sol, necesitaría entonces reemplazar con la solución. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque generalmente una vez que tenemos el I predicho, resolviendo el problema de mínimos cuadrados, después lo graficamos. Entonces, esa es la idea, que ahora lo tendríamos que graficar. ¿Ya? Y este va a ser el I predicho obtenido mediante el método secuencial. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos lo primero. Entonces vamos a poner vamos a ver cómo se vería esto, la presentación de los datos. Entonces vamos a poner la figura 1 y vamos a poner primero vamos a poner el valor medido y luego el valor secuencial. Vamos a dejar ahí. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos secuencial con C. Entonces resolvemos el problema, guardamos, entonces tendríamos para la optimización, tendríamos el resultado, y aquí entonces estaría, ustedes están viendo, sería la comparación entre los valores predichos mediante la obtención del mínimo cuadrado con el método secuencial respecto a los valores medidos que están con rojo. ¿Ya? Y ahí tendríamos que hacer un análisis asociado a lo que aprendimos en ADEL. ¿Ya? Entonces todo esto que está acá está en la simulación. Entonces lo vamos a dejar ahí para que no se nos olvide. Y ahí todo esto lo podemos eliminar porque la simulación la encapsulamos. Y ahora vamos a ver el método simultáneo. Entonces el método simultáneo de optimización es un poquitito distinto al otro, ya puesto que en este método simultáneo vamos a tener un método de optimización que sería un método de optimización que incluye como variables de decisión de la optimización a tanto los parámetros como el resto de las variables, las incógnitas. ¿Ya? Y ese se ve así, ya como el que ustedes ven acá, donde tenemos ahora que en vez de tomar estas restricciones de igualdad y entonces simularlas, yo las voy a agregar como restricción de igualdad del optimizador. Y al hacer eso, al agregarla como restricción de igualdad del optimizador, entonces estoy diciendo que no es necesario que h sea igual a 0 para cada iteración. Y eso implica entonces que la restricción de igualdad va a ser importante solamente cuando se cumpla esa igualdad en 0. Y el resto da igual porque voy a estar iterando y probando distintos valores. ¿Ya? Entonces, en este problema vamos a tener ahora como variables de decisión, aparte de los parámetros, las 19 y predichas. ¿Ya? Las cuales las voy a agregar acá y las cuales voy a comprobar que están bien estimadas por el optimizador cuando los valores predichos que están dados por el optimizador coincidan con el valor que se despeja desde el modelo, que sería entonces lo que está al otro lado de la relación de ese signo negativo. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿cómo lo implementaríamos ahora en MATLAB? Ya, ahí dice en Excel, pero como les digo, necesitaría hacer un paso ahí que tendría que reparar mi Excel y luego se los voy a compartir.
Entonces vamos a poner nueva función nuevamente. Voy a mostrarles entonces el escritorio. Entonces nuevamente estoy acá. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo que les mostré antes, pero con el método de optimización simultáneo. ¿Ya? Y en el método de optimización simultáneo, como ahí aparece como en este recordatorio, las variables de decisión son todas, dependientes e independientes. Eso quiere decir entonces que el valor de U0, voy a poner U0 simultáneo, ahora va a estar compuesto no solamente por los parámetros, ¿ya? No solamente por el A0, K10 y K20. Voy a poner acá A0, K10 y K20. ¿Ya? Sino que también estaría compuesto por los Y predicho 0, ¿ya? Los cuales también tendría que darme unos valores porque el optimizador también va a poder moverlos, ¿ya? Entonces, el Y predicho 0 también voy a tener que definirlo como una variable de decisión. Entonces voy a decir que voy a utilizar las mismas variables de decisiones que estaban arriba para los parámetros y voy a definir ahora una variable de decisión extra con su correspondiente iterador inicial que va a corresponder al YP0, que lo voy a definir, ¿ya?, como el valor de la variable medida, ¿ya? ¿Por qué voy a usar ese? Porque voy a decir, bueno, ojalá que, o sea, yo espero que esto se parezca a la variable medida, a la variable predicha. Por lo tanto, voy a elegir ese como iterador inicial. Entonces sería la variable medida. ¿Ya? Por lo que les comentaba, porque me interesaría que cuando resuelva el problema, el medido y el predicho sean muy parecidos. ¿Ya? Entonces ahora, no requiero simular, no requiero resolver un problema de simulación, porque estoy trabajando con el método simultáneo, ¿ya? Y entonces voy a implementar el problema y resolver el problema de optimización. Entonces voy a comentar acá todo esto. Entonces acá, para resolver el problema de optimización, vamos a ver que es exactamente lo mismo, porque es la misma función fmin_con, ¿ya? Pero ahora la función objetivo es una función objetivo simultánea, ¿ya? Y esa función objetivo simultánea, le voy a poner acá en clases para poder que sea distinta a la que le aparece, la que tengo yo guardada. Entonces voy a poner acá que voy a generar una nueva función que se va a llamar función objetivo simultánea en clases, ya que depende de esos tres elementos. Le puedo poner acá entonces función objetivo que depende de esos tres elementos, simultánea en clases, y ahí lo que voy a sacar de esta función objetivo también va a ser el f, la función objetivo f, ¿ya? Pero la diferencia es que ahora no requiero simular. ¿Por qué no requiero simular? Porque el optimizador entrega dentro de los valores de U los valores predichos. Por lo tanto, no requiero hacer la traducción con los parámetros. ¿Ya? Entonces, eso implicaría que aquí yo tendría que simplemente extraer los elementos que me interesan para hacer la función objetivo, que serían entonces los elementos de U que van desde el 4, desde la posición 4, porque las tres primeras posiciones, de acuerdo al iterador inicial, consisten en los parámetros, y desde la cuarta en adelante estoy en los estimadores del valor predicho. Entonces sería desde el 4 hasta el end, hasta el final, para una columna. Entonces acá lo que estoy diciendo es que estos son los variables dependientes propuestas por el optimizador, no simuladas, ¿ya? Y entonces con el Y predicho, como ya lo tengo, y también tengo el Y medido, que sería el AT A0, entonces acá calcularía a diferencia del método secuencial que tendría que simular, acá simplemente calculo, como está disponible U y X, porque está siendo implementado todo, entonces yo acá simplemente pondría que el error de predicción sería el medido menos el predicho, y haría la suma de los errores al cuadrado. Entonces, la diferencia está que acá no requiero simular. Eso es, en resumidas cuentas. ¿Por qué? Porque estamos entonces en un método simultáneo de optimización. Entonces lo voy a guardar. ¿Ya? Y entonces tendríamos esta primera parte, la función objetivo. Los métodos requieren, todo esto también requiere un U0, en este caso un U0 simultáneo, que a diferencia del otro, también tiene que considerar el valor de las variables dependientes. Luego vienen estos cuatro argumentos que les pido que revisen, ya, porque en este momento no se necesitan y por eso quedan vacíos. Luego tenemos que poner el límite inferior y superior de las variables de decisión.
Se puede poner uLow simulación, que en este caso sería ceros. Ya voy a decir también que son no negativas, pero ahora no son 3 variables de decisión, como en este caso de arriba, sino que son 22 variables de decisión, porque consideramos tanto los grados de libertad como las dependientes. ¿Ya? Y las variables tienen un límite superior, que están por el vector UAP, simulación, que como les decía, UAP, que como les comentaba, a falta de no saber cuál es el valor, puedo ponerle un valor grande y luego ver cómo andamos con el resultado. Entonces ahí serían 100, todos los valores son 100. Ya entendiendo que 100 es un número grande para los datos que obtuvimos, que sí, efectivamente están todos los datos alrededor del 1. ¿Ya? Entonces tengo el límite inferior y superior. Y aquí el penúltimo argumento sí tiene que ir ahora. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un conjunto de restricciones de igualdad. Y esas restricciones de igualdad son, tienen que ser agregadas en esta restricción que está acá. Entonces voy a poner esta función constSim y voy a ponerle en clases. Va a ser una función que recibe valores de u, de t, y en este caso de los parámetros de a t a 0, y entonces entrega como resultado el valor de h evaluado en esta iteración. H me refiero entonces al modelo, cual tiene que ser 0 cuando el problema se soluciona. Entonces, como mi memoria es frágil, uso MATLAB muchísimo en mi investigación, pero siempre se me olvida esto. Y sobre todo esto, básicamente el Spin-Con es algo que uso mucho, pero se me olvida. Entonces les voy a mostrar cómo es la sintaxis, es solamente la parte que me interesa, que es las restricciones de desigualdad y de igualdad. Vamos a cerrar acá. Entonces, nonlinear constraints. ¿Ya? Entonces, la función nonlinear constraints tiene, aquí aparece, 2 argumentos de salida, C y CEC. C corresponde a las restricciones menores o iguales que 0. Y CEC corresponden a las restricciones que van a ser iguales a 0. Entonces, básicamente ahí está el modelo. ¿Ya? Entonces, voy a generar esta función restricciones simulación en clase, que debiese tener entonces esos 3 argumentos. Voy a copiar y pegar esto mismo para hacerlo más sencillo. Entonces C, entonces vamos a poner un new, una función. Entonces esta función va a necesitar esos elementos como entrada y va a requerir entonces como salida 2 argumentos, h y el g y h en ese orden, porque primero son las de desigualdad y luego las de igualdad. ¿Qué pasa si no tengo restricciones de desigualdad, como en nuestro caso? Entonces uno pone g es igual a vacío. Así, g es igual a vacío. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Decimos que el primer argumento es vacío porque no tengo restricciones de desigualdad. Y en el caso de las restricciones de igualdad h, las restricciones de igualdad h son aquellas que presentan el modelo. Y entonces el modelo sería entonces, si volvemos a hacer lo mismo que antes, sería entonces n, que corresponde a la longitud del vector t, y entonces sería, si h primero lo defino como ceros de n,1, para luego ir rellenándolos, entonces sería for i que vaya desde 1 hasta 19, no sé si son 19, entonces tendríamos que h de i va a ser igual al modelo, igual despejado. O sea, sería entonces at a 0 de i menos el i predicho en i. Y el i predicho en i, entonces estaría dado por el modelo. Y entonces aquí tendríamos que poner, entonces pondría un menos, y aquí paréntesis sería el alfa, multiplicado por la exponencial de menos k1 por t de i, ¿ya? Y aquí nos faltaría entonces más 1 menos alfa, multiplicado por la exponencial de menos k2 por ti. Y entonces está todo. Tenemos entonces los términos que aparecen. Ya tenemos la exponencial, el i de i, que está ahí predicho. T de i, perdón. ¿Ya? Y entonces acá tendríamos el modelo, el cual ya va a ser igual a 0 cuando se cumpla la condición.
ya lo que es equivalente a cuando el valor medido y el predicho sean iguales, ¿ya? Que es equivalente a despejar el modelo. ¿Qué me falta para resolver esto? Por supuesto tengo que definir alfa, porque no están definidos, entonces voy a decir que, en este caso, alfa va a ser el elemento primero de U, que K1 va a ser el elemento segundo de U, y que K2 va a ser el elemento tercero de U. Ya, y, perdón, aquí tengo un error, porque no sería el AT A0, sino que sería el AT A0 predicho, ¿ya? El que me está entregando el optimizador, que tiene que coincidir luego con el modelo. Entonces, para eso entonces diríamos que el AT A0 predicho, que sería equivalente al I predicho, ¿ya? Entonces lo vamos a poner así mejor, I predicho. Y aquí también lo vamos a poner lo mismo, I predicho. Y predicho, va a ser entonces los elementos del vector U que vayan desde la posición 4 hasta el final. Entonces, con eso que decimos, básicamente estamos diciendo, el optimizador nos va a entregar, nos va a proponer valores de U, los cuales van a coincidir con los valores que yo quiero cuando cumple el modelo, que es equivalente a cuando el H sea igual a 0. Entonces, pasamos de un problema sin restricciones a un problema con restricciones de igualdad. ¿Por qué? Porque trabajamos con métodos distintos. Entonces voy a llegar hasta acá y con esto terminamos. Vamos a resolver el problema y ahora vamos a entrar a la función objetivo primero. En este caso, claro, simultáneo. Y vamos a entrar también a la restricción. Entonces voy a ponerle acá un continuo. Entonces, ¿dónde va a ir primero la función objetivo? Y ahora fíjense que U tiene 22 elementos porque tengo muchas variables de decisión, porque están todas, tanto las variables independientes como las dependientes. Entonces lo que hago es extraer la parte de en este caso dependientes, y con esto entonces estimar el error de predicción, ya, al cuadrado. Y entonces tengo, ahora si le doy continuo, ahora me voy a ir porque también requiere evaluar si es que el valor que me estoy dando es factible, y entonces se va hacia el archivo hacia la función de restricciones. Entonces dice primero que el primer argumento es vacío, porque no hay restricciones de desigualdad, y las restricciones de igualdad van a ser equivalentes, y aquí hay un error, me falta una N, length de T. Se voy a poner save, voy a ponerle run de nuevo. Acá. Ya, le doy continue, porque entraré y ahora estaba acá y ahora sí que debiese funcionar. N es la longitud del vector T, entonces voy a generar H, voy a sacar los elementos que me interesan, alfa, K1 y K2, el YP, que serían los elementos que yo quiero ver si es que cumplen con el modelo, y a partir de eso entonces voy a calcular este modelo, voy a ponerlo aquí, y voy a salir. Y fíjense que en este caso, H no es un vector solo de ceros. ¿Por qué? Porque los valores predichos son distintos a los que me predeciría el modelo para los primeros parámetros que me di. Entonces, básicamente es infactible, pero no importa, en algún momento lo va a ser factible. Entonces resolvemos el problema, que sería equivalente al Smincon y llevarlo hasta el final. ¿Ya? Y aquí aparece algo que dice que no es necesario simular el modelo para obtener el valor de YP, cuando yo termino de optimizar. ¿Por qué? Porque ahora, como en el vector de variables de decisión están los parámetros y la variable predicha, entonces, cuando termine el optimizador, si es que encuentra solución, esa solución va a ser óptima. Va a cumplir con el modelo, lo que implica que va a ser también el valor valor de las variables que minimizan los residuos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, con esto tenemos el U-Sol simulado y lo único que habría que hacer sería extraer la parte que me interesa, que correspondería a el I predicho del U-Sol simulado, para graficarlos, y entonces aquí lo graficaría. Entonces, voy a mostrarles ahora cómo se ve. Entonces vamos a ponerle save, voy a salir de acá, clear, aceptar. Y entonces le vamos a run. Y entonces lo que va a hacer el algoritmo es que va a ir probando, voy a quitarle acá las restricciones y no vamos a estar hasta mañana. Continue. Y entonces va a ir iterando, y entonces lo que ustedes ven acá corresponde a, lo voy a mostrar ahora, a la solución con los dos métodos, ya con el azul y el negro, que básicamente observarán que son iguales, porque efectivamente los dos métodos solucionan el mismo problema, con la diferencia trascendental que un método requiere pocas variables de decisión, pero requiere un paso intermedio
asociado a una secuencia de cálculo que es equivalente a un despeje, mientras el otro método simultáneo tiene muchas variables de decisión, ¿ya? Pero tiene la ventaja que no tengo que simular. Entonces tengo estas dos opciones para implementar, y lo que haríamos de ahora en adelante es que vamos a implementar estas ideas para resolver distintos problemas, ¿ya? Entonces con esto terminamos la parte teórica del curso, y lo que viene a continuación, mañana la ayudantía y luego la vuelta del receso con clases que son solamente de ejercicio, es que vamos a aplicar estos conceptos, ¿ya? Un detalle que me queda para antes de terminar es que les quedo debiendo cómo se implementa estos dos conceptos en Excel, que para eso, bueno, me tendrán que esperar un momento porque tengo que primero solucionar mi problema, ¿ya? ¿Quisieran hacerme alguna pregunta respecto a esta materia? O si bien, por supuesto, lo pueden hacer después. No. Tengo Yo aquí. no, profe. Ya, perfecto. Entonces Anaís me dice que todo está bien y entonces estamos. Vale, entonces con esto terminamos. Ya mañana, no sé si Felipe o Benjamín se conectarán para mostrarles un ejemplo de esto también en MATLAB. Ahí les vamos a avisar con tiempo, y con esto entonces concluimos la parte teórica y nos veríamos a la vuelta, ¿ya? Espero que estén muy bien, que tengan unas felices fiestas con su familia o con quienes puedan y quieran pasarla, y nos vemos a la vuelta. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao.